Bienvenidos, niños perdidos. Durante los próximos minutos, está prohibido crecer. ¿Os imagináis una historia de amor donde dos amantes, por culpa de un hechizo, solo se pueden ver en el momento justo donde el sol se pone y aparece la luna? Pues hoy hablamos de Lady Halcón. El guión de Lady Halcón llegó por casualidad a las manos de Lauren Schuller. Esta era una productora de cine que se había especializado en realizar películas de entretenimiento orientadas a toda la familia. En 1980, la productora estaba buscando un guionista para poder sacar adelante un producto que tenía ella entre manos. Un alto ejecutivo de Hollywood le recomendó al guionista Edward Cámara. Incluso le envió un guión escrito por este que no era otro que Lady Halcón. Tras leer este guión, la productora quedó enamorada inmediatamente de la historia, llegando a decir que era uno de los mejores guiones que nunca había leído. Laura decidió inmediatamente hacerse cargo de la producción y sacar adelante esta obra que para ella era un sueño. El guión de Lady Halcón llamó la atención inmediatamente de todos los estudios, pero como Lauren Schuller trabajaba en aquella época en los estudios Warner, consiguió una opción preferencial. Pero poco a poco Warner fue perdiendo el interés en el proyecto, y fue entonces cuando la productora cogió el guión de Lady Halcón y se lo enseñó a Alan Ladd Jr. Este, hacía poco, había dejado la compañía Fox para montar su propia compañía. En el mismo momento en que Alan Ladd Jr. leyó el guión, pensó que tenía entre manos una obra maestra. Incluso aconsejó a Lauren Schuller que contactara con Richard Donner para que este fuera el director de la película. Por cierto, un cotilleo. 5 años después de trabajar juntos en la película Lady Halcón, Richard Donner y Lauren Schuller acabaron casándose. En 1981, la productora le envió el guión a Richard Donner. Este, después de leerlo, dijo que la idea le parecía impresionante, pero que el guión no le gustaba nada, y solo puso una única condición. Si él iba a dirigir esa película, el guión tenía que ser reescrito desde el principio. La reescritura del guión corrió a manos de David Webb Peoples. Este había escrito, por ejemplo, el guión de la obra maestra Blade Runner. Pero justo cuando estaba reescribiendo el guión, hubo una huelga de guionistas, lo que significó y provocó que este escritor dejara el proyecto de forma indefinida. Fue entonces cuando Donner cogió el proyecto y se lo pasó a otros guionistas. Esta película está escrita por 4 guionistas diferentes, pero si tenemos que destacar a uno, sobre todo es a Tom Mankiewicz. Este era un viejo conocido de Donner porque habían trabajado juntos en la película Superman. Lo que hizo Tom Mankiewicz, que hace que se destaque por encima de otros guionistas de esta película, es que él fue el encargado de dar los toques de humor a la historia. Te necesito para que me lleves al interior de la ciudad. Ni por la vida de mi madre, aunque supiera quién fue. Cuando ya tenían el guión y parecía que la historia de Lady Halcón empezaba a tener forma, la filmación sufrió un traspiés inesperado, y es que la productora Ladd Company dijo que estaba en serios problemas financieros y que tenían que parar de forma inmediata la producción. De esta forma, Lady Halcón quedó en un parón indefinido. Espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse algún día. Fue entonces cuando el proyecto se le ofreció a la Fox. Estos estaban muy interesados en sacarlo adelante, pero al mismo tiempo, el estudio Warner Brothers, que tiempo antes había dicho que no estaba interesado, se volvió a interesar en el proyecto. Entre estas dos pasó algo increíble, y es que ninguna ganó. Decidieron coproducir la película juntos. Sería un proyecto de Fox y Warner. La película empezaba a tomar forma. Tom Mankiewicz volvió a hacer el guión hasta darle el toque final. La película debía estrenarse en 1984, pero debido a estas incidencias se estrenó un año después, en 1985. Para los papeles de Navarre y Gastón, en los inicios del proyecto,
Los actores previstos fueron Sean Connery y Dustin Hoffman. El primero que quedó fuera del proyecto fue Sean Connery, que se decantó por rodar Nunca digas nunca jamás, película que, curiosamente, Donner rechazó dirigir. El mismísimo Kurt Russell firmó para interpretar el papel de Navarre, pero pocos días antes de empezar la filmación, el actor decidió abandonar el proyecto. Ese era un punto muy delicado, ya que o encontraban un reemplazo rápidamente o la película desaparecería para siempre. Richard Donner le había ofrecido anteriormente a Rutger Hauer el papel de villano capitán de la guardia, pero el actor holandés lo rechazó, ya que quería interpretar al héroe. Donner no lo veía en el papel y no se lo ofreció, pero cambiaron las tornas, y un año más tarde el director lo llamó para decirle que el papel era suyo, aunque necesitaba que estuviera en Italia en una semana. Rutger Hauer llegó en 4 días conduciendo su propio vehículo. Michelle Pfeiffer fue la escogida para interpretar a Isabel, aunque la actriz inicialmente no se interesó en el proyecto porque estaba inmersa en pleno rodaje del Precio del Poder. Cuando ésta terminó el rodaje de la película de Brian De Palma, le volvieron a ofrecer el papel, y esta vez sí, lo aceptó. La producción iba muy justa de tiempo, y Richard Donner no pudo reunirse en ningún momento con Michelle Pfeiffer para ver si le gustaba el papel o no y quedaba bien en la interpretación. Lo que hicieron fue pedirle a Michelle Pfeiffer que se grabara en vídeo y se lo enviara. Obviamente, los productores quedaron prendadas de ella. He de decir personalmente que nunca he visto una interpretación de Michelle Pfeiffer donde aparezca más bonita, interpretando a una mujer por la que todos mataríamos por conseguir su amor. Rick Moranis y Curtis Armstrong audicionaron para el papel de Gastón. Una opción de Richard Donner para el papel fue Sean Penn, pero se encontraba rodando otra película y no podían contactar con él. Al final, el papel terminó recayendo en Matthew Broderick, el protagonista de Juegos de Guerra. Este fue contratado en el último momento para dar vida a Gastón, y aunque siempre estuvo en el punto de mira de Schuller, no fue hasta el final que Donner dio su aprobación. Siempre juntos y eternamente separados. Se tanteó a Mick Jagger para el papel del insidioso obispo, pero el papel terminó recayendo en John Booth. Alfred Molina fue escogido para dar vida al cazador César. Leo McKern, que ya había trabajado con Donner en La Profecía, se hizo con el papel de Imperios. Durante el día, Isabeau es el hermoso halcón que me has traído. Y por la noche, la voz del lobo que oímos es el grito de Navarre. Al principio de la producción se pensó que las mejores localizaciones para la historia serían en Checoslovaquia. Esa idea se descartó inmediatamente y se pensó que un sitio perfecto sería rodar en Italia. Es más, aprovechando que el rodaje se iba a hacer en tierras italianas, el director de fotografía escogido fue el gran Vittorio Storaro. Este había sido el director de fotografía de la increíble Apocalypse Now. Tan importantes son en la película los animales como los actores. Los halcones fueron por su parte mucho menos problemáticos que los lobos. Se utilizaron 4 y para la escena en la que el halcón recibe el impacto de una flecha se construyó uno mecánico. En esta película ningún animal sufrió ningún tipo de daño. Solo hubo un incidente cuando se estaba rodando en los Alpes, y es que un halcón decidió marcharse para nunca volver. Y se marchó. Siempre explicamos la importancia de las bandas sonoras en las películas, pues en esta película en concreto hay una elección que puede no gustar a todo el mundo. Estamos hablando de películas de los 80. En aquella época se decidía coger a los mejores grupos que había en el momento para hacer las bandas sonoras de las películas, como por ejemplo sucedió con el grupo Queen en la película Los Inmortales. Resulta que, mientras Richard Donner viajaba en coche por las diferentes localizaciones para rodar su película, la música que siempre sonaba de fondo era la música de Alan Parsons, un grupo de la época de música electrónica. Yo siempre hago la misma comparación. Comparo Lady Halcón con La Princesa Prometida. Mientras en La Princesa Prometida tenemos música muy medieval y que nos transporta a la época,
en la película Lady Halcón, la música de Alan Parsons muchas veces consigue quitarme totalmente de la historia, ya que música electrónica en un ambiente medieval, a mí personalmente, no me pega para nada. En 1984, la película ya estaba finalizada y lista para ser visionada por el gran público. Pero no todo es tan fácil. Warner tuvo muchísimos problemas en poder venderla a las grandes distribuidoras. Eso provocó que se retrasara un año más en su estreno. Finalmente, el 12 de abril de 1985, Lady Halcón llegaba a la gran pantalla. Y fue un éxito. ¿O no? Porque la película recaudó tan solo 18 millones y había costado 20 millones realizarla. La película soñada por Richard Donner y Lauren Schuller no voló tan alto ni muchísimo menos como ellos esperaban. Eso sí, la película tuvo cierto reconocimiento en los Oscars, ya que fue nominada a 2 Oscars, a Mejor Sonido y Mejor Edición de Sonido. Lady Halcón es un claro ejemplo de película de los 80. Una película que se estrenó y pasó por los cines sin pena ni gloria y vivió una segunda juventud convirtiéndose en una película de culto gracias a algo tan viejuno y que los jóvenes no conocen como son los videoclubs. Y ahora vamos a la sección que más os gusta, curiosidades. Rutger Hauer tuvo un recibimiento en Roma de lo más especial. Se fue a almorzar con el director Richard Donner, la productora Lauren Schuller y el guionista Tom Mankiewicz. Mientras estaban desayunando, el director le dio la pieza de cuero que el personaje de Hauer llevaría durante toda la película y en donde el halcón iría posado en su brazo. Le pidió que se lo pusiera y levantara el brazo. En el mismo momento que el actor lo hizo, el domador de halcones, que estaba en el otro lado de la plaza, soltó un halcón y este fue volando directamente al brazo del actor, provocando que este sufriera casi un ataque de pánico. El caballo de Navarre, cuyo nombre auténtico era Otelo, le hizo pasar un mal rato al actor Matthew Broderick mientras rodaban la escena en la que el halcón es herido por una flecha y Navarre le pide a Gastón que lo lleve a Imperius. El protagonista de Juegos de Guerra montó en el caballo y Hauer le dio tal manotazo al animal en el trasero que salió disparado con Matthew Broderick montado encima del caballo sin poderlo parar. Tuvieron que ir a buscar al actor junto con un jeep, ya que este se encontraba a casi 2 kilómetros de distancia. La película fue promocionada como una historia medieval real. Esto provocó que el escritor Edward Cámara denunciara a la propia Warner por quitarle mérito en la creación de la historia. Finalmente, el guionista ganó y Warner tuvo que indemnizarlo. El halcón que se utilizó en el rodaje de la película pertenece a una raza que solo se puede encontrar en América. Teniendo en cuenta que la historia transcurre en Francia, resulta una incongruencia, aunque bastante perdonable por todo aquel que no sea ornitólogo. Lady Halcón tiene algo especial, parte de un planteamiento magnífico, creando una película que aúna comedia, romanticismo, fantasía, aventura y todo lo hace de una forma perfecta. La imposible historia de amor entre los personajes es de los más originales que he visto nunca en el cine. Dos amantes siempre juntos, pero condenados a no verse nunca. Jamás rozan sus carnes. Solo la angustia de un segundo al amanecer o al anochecer, cuando casi pueden tocarlas. Pero no les es posible. Lo bueno de ella es que esa idea va más allá de lo escrito en el guión, como que el animal, pese a carecer de rasgos humanos, nunca se separe de su pareja y siempre la proteja, como si supiera de forma inconsciente que algo les une. Hay otros detalles que me gustan muchísimo, como que cuando el halcón es alcanzado por una flecha, a Navarre le sucede lo mismo, como si el destino de ambos siempre estuviera ligado. La escena que mejor describe su relación, y que de paso para mí es la mejor escena de la película, es aquella en la que Philippe e Imperius cavan un foso para comprobar si los amantes pueden verse al amanecer mientras los rayos del sol no caen sobre ellos. Ese breve instante en que por un segundo pueden casi tocarse, encierra todo el drama y fatalismo que arrastra su historia de amor. Lady Halcón
es una de las mejores películas de fantasía de los años 80 y me atrevo a decir que es una de las películas más infravaloradas de aquella época. Es una historia de amor impresionante, un romance que consigue vencer a todo aquello que se interpone en su camino. Es una película tan feroz como un lobo y tan bonita como un halcón. Es una película que la estás viendo y sin querer te asoma una sonrisa en la boca. Si no la habéis visto, os la recomiendo 100%. La tenéis actualmente en Disney Plus. Sin más, me despido. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y compartirlo. Si no estáis suscritos al canal, suscribíos y dadle a la campanilla para que os avise de que hay nuevo vídeo. Y nos vemos en la segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer.